Y con la ayuda del Señor vamos a estar hablando de un tema muy importante. ¿Por qué es tan importante este tema? Por varias razones. Primero, porque es algo que vivimos a diario y hoy hemos traído mucho contenido, muchas bases bíblicas para establecer esta poderosa verdad que vamos a ver a continuación. Vamos a estar hablando hoy, con la ayuda del Señor, de dos cosas que le han hecho mucho daño a la iglesia, parte 1, porque vamos a tener la próxima semana la parte 2. Hoy vamos a ver la primera de estas dos cosas que le han hecho mucho daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Lo hemos catalogado como estas dos cosas, como el cáncer que le está haciendo daño aparte del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios que es a una parte, que no es a la totalidad del cuerpo. Vamos a estar hablando de alabanza y adoración en el día de hoy. Al inicio del Antiguo Testamento hubieron adoración con música de forma casual, porque antes al inicio se adoraba no con música, sino con sacrificios de animales. Se sacrificaban animales en el altar de bronce y esa era la adoración de ese entonces. Pero hubo adoraciones casuales. Dios quería al inicio, cuando Israel estaba todavía en el cautiverio, en la esclavitud egipcia, Dios le dijo a Moisés que quería una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiestero, le gustan las fiestas. Entonces Dios quería una fiesta en el desierto. Donde lo encuentra, la base bíblica es Éxodo capítulo 5, verso 1. ¿Y qué le sucedió? Bueno, vemos que en Éxodo 15, del 1 al 21, Moisés cantó y María. Pero vemos que el canto de Débora y de Barak en Jueces, capítulo 5 y versos del 1 al 12. Pero también vemos que cuando Saúl fue ungido en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10 y verso 5, también hubo adoración. Pero no una adoración ordenada, no una oración continua, no una oración establecida como ministerio de adoración, sino que era muy informal, era casual. Vemos que el gran periodo de tiempo que hubo entre una canción, una alabanza, no era un ministerio establecido. Entonces podemos ver que Dios tuvo que esperar nada más y nada menos que 500 años para esperar lo que Él quería en Éxodo 5:1, una fiesta. Porque una canción es una fiesta. No, una canción es una canción, pero una fiesta es todo ya un evento montado. Y el Señor tuvo que esperar 500 años. Pasó Moisés, pasó Josué, pasaron los jueces, pasó el rey Saúl y tuvo que venir el dulce cantor de Israel, el rey David, y le preparó una fiesta. Pero vamos a ver los inicios para que usted pueda entender por qué nosotros decimos que toda la alabanza que usted oye con nombre de Jesús y que evangelio no es de Dios. Las diferentes ofrendas al Señor nos revelan que todas tenían requisitos. Nadie la podía hacer como Él quisiera. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos los sacrificios que representan la adoración. La ofrenda de holocausto la vemos en Levíticos capítulo 1, versos del 1 al 17. Era una ofrenda voluntaria, era por amor. Oiga, era voluntaria, nadie tenía que obligarte. Era voluntaria, salía de tu corazón. ¿Por qué? Porque tenía que ser por amor. Y eso es el motivo que tiene que gobernar, dirigir a los cantores y a los músicos de alabanza. Voluntario y por amor, por gratitud. No por esto, míreme la mano.
Pero muchos han distorsionado esto y ya no lo hacen ni de forma voluntaria ni por amor, sino por dinero. ¿Cuánto me van a pagar para yo ir a tocar? Bueno, yo quiero que me den tanto, una jipeta nueva, un hotel de lujo, un penthouse, tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, las paredes tienen que estar pintadas de tal color, rosas traídas de Checoslovaquia y la carne tiene que ser importada y con muchísimos requisitos, tal igual como lo hacen los cantantes del mundo. Pero vamos a ver algo más, vamos a ver las diferentes ofrendas al Señor. Habían ofrendas de ovejas, Levíticos 1 del 10 al 13. Habían ofrendas de vegetal en Levíticos 2 del 1 al 16. También habían ofrendas del pacto de sal en Levíticos 22, 19. También habían ofrendas vegetal de las primicias. También ofrenda de paz, Levíticos 3 del 1 al 17. Ofrenda de cabras. Ofrenda por el pecado, Levítico 4 del 1 al 5 y versos 13. O sea, capítulo 1, verso 1 al capítulo 5 hasta llegar al verso 13. La ofrenda del pecado de toda la congregación en Levíticos 4 del 13 al 21. La ofrenda por el pecado de un jefe, o sea, un líder, un ministro, Levíticos 4 del 22 al 26. La ofrenda por el pecado de una persona del pueblo, Levíticos 4, 27, 35. Entonces vemos todos los tipos de ofrenda que habían en el Antiguo Testamento. La ofrenda por el pecado por omisión o desatino, Levíticos 5 del 1 al 13. La ofrenda de los pobres, Levíticos 5 del 7 al 13, que la constituían 2 palominos y 2 tórtolas o 2 tórtolas. La ofrenda para los muy pobres, Levíticos 5 verso 1 y una décima parte de flor de harina. Esto era para los muy pobres. Otra ofrenda para los indigentes, para los muy pobres, eran ofrenda de un hin de vino. Y la ofrenda por la culpa, un carnero, Levítico 5 del verso 14, 6 y 7. La ofrenda de becerros, todo la encuentran en Levíticos. Entonces, ¿qué era esto? Que todo el pueblo, ricos, pobres, muy pobres, tenían que traer ofrenda. Entonces, si por alguna razón no ha ofrendado, puede pasar y ofrendar sin problema, con plena confianza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Porque decía en Éxodo que nadie se podía presentar delante de Dios con las manos vacías. Algo había que traerle al Señor. Y habían todas estas características y la que vimos en el slide anterior para que nadie se presentara con las manos vacías. Entonces, estas ofrendas no podían ser como yo quisiera traerla. Bueno, yo pienso que debe de ser de esta forma, o yo la quiero hacer de esta forma, o yo lo voy a hacer así. No, había un orden. No era como el sacerdote quisiese hacer la ofrenda, traer la ofrenda. Y traer la ofrenda es un método errado. ¿Cuántos traen ofrenda al Señor? Amén. Lo que dijeron amén, se equivocaron. Porque cuando se dice traer, eso fue lo que pasó con Caín. Caín trajo. Y cuando usted busca la palabra en el original, trajo, es cualquier cosa. Y a Dios no se le da cualquier cosa.
¿qué fue lo que marcó la diferencia entre Caín y Abel? Que Caín trajo cualquier cosa, eso es lo que significa trajo, y Abel ofreció. Pueden buscar en su Biblia la diferencia de estas dos ofrendas y vemos que ofrecer viene de la palabra hebrea dedicarle solo a Dios. Y esto fue lo que marcó la diferencia entre Abel y Caín. Entonces vemos que no es como la gente quiera adorar al Señor, porque con las ofrendas se adora al Señor, pero no se puede hacer como usted quiera. Por ejemplo, el ofrendante tenía que dividir el animal por piezas. Esto muestra que el sacrificio hay que realizarlo no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y usted lo puede ver en Levíticos 1:6. Pero vemos también que la ofrenda había que lavarle los intestinos y las piernas del animal con agua. Levíticos 1:9. No podían traerla sucia, había que lavarla, había que partirla en 4. ¿Por qué? Porque es a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Miren algo más. En el Antiguo Testamento era esencial el fuego en un sacrificio. Levítico 1:7. Vemos que no se podía hacer como el sacerdote quisiera, sino que Dios había establecido un orden, una regla, cómo adorarle a Él. Porque no va a recibir nada Dios si no se hace en el orden de Dios. Miren otra cosa, otro detalle. El animal tenía que ser limpiado y dividido en 4 partes para ofrecerla al Señor. Levítico 1:8. Pero vemos que había que dividirlo en 4 partes. La cabeza, la grasa, o sea, la grosura, los intestinos y por último las piernas. Usted lo encuentra estos detalles en Levíticos 1:8, pero también Génesis 17:1 y Levítico 26, versos 3. Entonces, ¿qué podemos entender? Que había un orden. Dios exigía requisitos para poder recibir lo que le vayamos a dar. Vemos que el animal del sacrificio era un animal que no podía ser ciego. Oigan, no podía ser ciego. 2, el animal no podía tener las piernas quebradas, rotas. 3, el animal no podía estar mutilado, o sea, que le faltara un miembro. 4, el animal no podía ser verrugoso. 5, el animal no podía ser sarnoso. 6, el animal no podía ser roñoso. Y todo esto usted lo encuentra en Levíticos 22, del 22 al 24. Entonces vemos que Dios tiene un orden para adorarle. No es como yo quiera, no es como yo pienso, no es como yo entiendo, no es como yo veo a los otros como lo hacen. No, tenemos que buscar la Biblia y adorarlo conforme a la Biblia, lo que dice las Escrituras. Dios exige requisitos para recibir los sacrificios, o sea, la adoración en ese entonces. Levíticos 10:1 dice: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, o sea, hijos del sumo sacerdote, y Nadab y Abiú eran sacerdotes. Dice, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño. Y dice
más abajo que Él nunca les mandó. Entonces aquí vemos dos sacerdotes que con una buena intención, vamos a llamarlo así, quieren ofrecerle una adoración al Señor. ¿Pero qué trajeron? Un fuego extraño, una música extraña que Dios no mandó. ¿Y qué sucedió? Ellos dos murieron, Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque si Dios no te mandó a hacer algo y no está en su orden, Dios no lo recibe. Y si Dios no lo recibe, entonces no tiene razón de hacer las cosas. Porque si tú quieres ofrecer una adoración al Señor, una alabanza al Señor, tú no lo puedes hacer como tú entiendes, como tú crees o como lo hace en el mundo. No, tú tienes que hacerlo al gusto de al que tú se lo vas a dar. Por ejemplo, ayer salimos mi esposa y yo a comprarle algo a mi suegro porque está de cumpleaños. ¿Y qué usted cree? ¿Que lo vamos a comprar al gusto de Jesse o al gusto mío? ¿Al gusto de quién? De él, porque ¿quién es que se lo va a poner? Entonces tiene que ser al gusto de él para que él se sienta cómodo, lo disfrute, lo use, se lo ponga porque es para él. Entonces si es para él, tenemos que hacerlo a la forma de él. Tan sencillo como eso. No hay que dar muchas vueltas. Dios tuvo que esperar 500 años para poder recibir su fiesta. Miren qué paciente es el Señor. Muchos dirán, es que en el Nuevo Testamento no se habla mucho de adoración. Se habla muy poco o casi nada. Y yo le diría, sí, es verdad. En el Nuevo Testamento no se habla mucho de adoración. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito en el Antiguo Testamento. Si usted quiere saber cómo son las cosas que a Dios le agrada, usted tiene que leer el libro de Levíticos, porque el libro de Levíticos es el manual del sacerdote que va a ministrar delante de Dios. No me digan que el Antiguo Testamento es el pasado y que ya está obsoleto y que está descontinuado, porque no es verdad. Toda la palabra de Dios es eterna, es inmutable, es incambiable. Simplemente Cristo vino para cumplir lo que había en la ley, en el Antiguo Testamento. Y la gracia que hay hoy entre usted y yo no es para ignorar la ley, sino para cumplir la ley. Entonces, la ley está vigente. Por ejemplo, vamos a citar algunos de los 10 mandamientos. Y usted me dice si está vigente, sí o no. Dice uno de los mandamientos, no matarás. ¿Usted puede matar? Entonces está vigente. Dice en uno de los mandamientos que no hurtarás, no robarás. ¿Se puede robar? No hablarás mentira. ¿Se puede hablar mentira? ¿Debemos de adorar otro Dios que no sea Dios? Entonces, en el Antiguo Testamento, las leyes mosaicas están vigentes. Lo que se cambió fue la forma de adorar. Ya no se adora como vimos con todos los animalitos, pero ahora se adora con música porque hubo un cambio en el Antiguo Testamento y vamos a ver quién produjo este cambio y lo que hizo para poder establecer el ministerio de adoración. Entonces vemos que estas enseñanzas de que no podía estar ciego, no podía estar rozoñoso, no podía tener verruga, no podía tener piernas quebradas, esto era físico. En el Antiguo Testamento todo es físico, pero en el Nuevo Testamento todo es espiritual. En otra ocasión vamos a hablar de todos estos significados, pero aplicándolo a nuestra vida hoy en día, a lo espiritual, que es, por ejemplo, piernas quebradas. Cuando tú tienes las piernas quebradas, rotas, ¿tú puedes caminar rectamente?
No, entonces la pierna quebrada que no se permitía al animal es para que usted y yo andemos recto. Entonces lo que tenemos que es aplicar todas las enseñanzas que acabamos de ver rápidamente, ahora aplicárnoslo a nosotros. No podía ser ciego. Usted no puede saber, usted no puede ser ministro sin saber para dónde va, porque va a pensar que ya llegó. Usted tiene que tener una visión. ¿Y cuál es la visión? Llegar al cielo, ser la esposa del Señor. Usted tiene que tener visión. Entonces no puede ser ciego espiritual. Pero no vamos a hablar de eso porque no es el tema. Entonces tuvo que venir el rey David. En el Salmo 132, los versos del 2 al 5, nos hablan de algo precioso. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho hasta que yo no le prepare una casa al Señor, hasta que no le prepare un lugar. David dijo, no voy a descansar en este salmo, no voy a descansar hasta prepararle una morada al Señor. Porque él dice, si yo soy un hombre y vivo en un palacio, ¿cómo voy a tener a mi Señor en una tienda de tela pequeña? ¿Quién soy yo para tener una casa mejor que la de mi Dios? Ese era el sentir de David. Y dice, no, le voy a hacer un templo al Señor. Una casa grande, porque Dios es grande. Esto lo dijo David. Pero pasaron 500 años y vino el dulce cantor de Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y verso 1, vemos que le llaman el dulce cantor de Israel. Y vemos que los filisteos se robaron el arca. Y el arca representaba la presencia de Dios. Y representaba la adoración a Dios. Esto representaba el arca. Pero cuando Elí, el sumo sacerdote Elí y sus hijos, los sacerdotes, oigan, no estamos hablando de pueblo, estamos hablando de pastores. El sumo sacerdote viene siendo el apóstol. Y Ofni y Finis, los sacerdotes, eran los pastores. Comenzaron a hacer diabluras en la iglesia y no le interesaron, menospreciaron las cosas de Dios. Y vinieron los filisteos y se llevaron el arca, la presencia, la adoración a Dios. Y esto provocó la miseria del pueblo. Porque Elí permitió que Ofni y Finis se robaran las ofrendas. Y esto provocó miseria en el pueblo. Se robaron el arca, los filisteos, se lo llevaron. Israel se quedó, como dicen las escrituras, y cavó cuando la gloria se fue. Así se le pusieron a uno de los nietos de Elí, y cavó cuando la gloria se fue. Porque se quedó sin presencia, sin adoración a Dios. A ellos no le interesaron eso, ni a Saúl tampoco. Por eso Mical critica a David cuando entra a Jerusalén danzando, remolineando delante de la presencia de Dios. Porque su papá no le enseñó a adorar al único Dios vivo. Y por eso hay muchas iglesias que son Mical. No adoran al Señor, no menosprecian lo que es la adoración, alabar, danzar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué le sucedió a Mical? De ahí en adelante, que fue estéril, no fructífera. Cuando las personas no son estériles en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, eran una persona maldecida. Era una persona infeliz porque había que ser fructífero. Y Mical era estéril desde ese entonces porque criticó algo que estaba bien hecho. Cuidado con eso. Pero veamos algo más. Cuando David dice, no, hay que traer el arca de nuevo. Tiene que haber presencia de Dios en esta casa. Voy a traer el arca. Y cometió un error.
como muchos hoy en día, que dicen, ¿cómo lo están haciendo aquella iglesia? ¿Cómo le están haciendo la televisión? ¿Cómo lo está haciendo el mundo? Bueno, el mundo lo está haciendo con reggaetones, con bachata, con merengue, con salsa. Pues vamos a hacerlo igual, porque es más fácil. Tú copiar, tú chequear lo que está haciendo el otro para tú imitar lo que está haciendo el otro. Pero hermanos, coger la Biblia y ponerse a estudiar, yo con tantas cosas que hacer, no se puede. Eso hizo David y cometió un error. Y vamos a ver los errores que cometió David. Un hombre, no cualquier hombre, un hombre conforme al corazón de Dios. Para que usted vea que no estamos hablando de un nuevo creyente. Estamos hablando de un hombre que le agradó a Dios. Un hombre que amaba a Dios y que quería traer de nuevo lo que se perdió. Una intención buena. Una intención buena. La intención no era mala. La intención era buena y estaba acorde al corazón de Dios. Pero no en el orden de Dios. O sea, no basta con tener una buena intención. Se necesita la buena intención acompañada del orden de Dios. Y miren lo que sucedió. El primer error lo hicieron con un carro nuevo. ¿Qué significa un carro nuevo? Algo nuevo que no lo habían hecho. Eso es lo que significa. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Adorando al Señor con un ritmo nuevo. Vamos a ponerle bachata, vamos a ponerle reggaetón, vamos a ponerle merengue y de todo. Algo nuevo. Porque hay que innovar, hermano. Y hay que estar acorde con los tiempos. Y usted lo encuentra todo esto que acabamos de hablar del carro nuevo en primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 7, y en el primer libro de Samuel, capítulo 6 y verso 7. El segundo error fue que lo trajeron en bueyes y estos bueyes tropezaron. Y el buey en la Biblia nos habla del ministro. El ministro le llaman, no le pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no le pongas freno al ministro que trabaja. Esto es lo que quiere decir Pablo en una de sus cartas. Y el ministro, el buey lo representa al ministro. Y usted lo encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 9. Pero veamos, David, después del fracaso, que muere Usa, sacerdote también, pastor también, murió cuando con otro buen sentimiento quiso detener el arca. Y cuando detuvo el arca murió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no toques el arca. No la toques que te muere. Pero como él iba y veía que el arca se estaba cayendo, ay, yo no puedo permitir que el arca se caiga. Porque es la presencia de Dios. Es el arca del pacto, del testimonio. Tengo que ayudarla. La voy a sujetar para que no se rompe, para que no se pele, para que no se maltrate. Le puso la mano y murió. Porque las buenas intenciones no valen delante de Dios. Sino que hay que hacerlo a la manera de Dios. Porque Dios es Él, no nosotros. Pero veamos algo más. Se llevó el arca a la casa de Obed-edom. David llegó triste a su casa y comenzó a llorar. Y ahí fue que dijo que no iba a dar descanso a su cuerpo ni sueño a sus ojos hasta que él no vuelva a traer el arca a su casa. Y vinieron los chismosos y le dijeron a David, David, Obed-edom está siendo bendecido. Desde que llegó el arca, el hombre está estremecido en abundancia y superabundancia y mega abundancia. Ahí fue que David se puso malo de verdad. Y comenzó a llorar David. Señor, ¿y por qué si yo quería traer
tu arca, yo quería instalar un ministerio de adoración glorioso. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué no lo pude traer? ¿Por qué se me murió Usa? ¿Por qué tuve que dejar el arca allá? ¿Por qué, Señor? El Señor le dijo, cabezón, es que lo hiciste a tu forma por estar imitando a los filisteos. ¿Por qué no buscaste el rollo y aprendiste lo que yo dije cómo hay que hacerlo? Dijo, está bien, Señor, voy a buscar el rollo. Y vino David, cogió el rollo. Y cuando lee que la adoración, la presencia, el arca no se lleva con bueyes, sino en los hombros de sacerdotes santificados, consagrados a Dios, dijeron, aquí fue el error. Y usted sabe qué él hizo. Él dijo, bueno, hermanos, estamos aquí en este culto y vamos ahora a traer a la presencia del Señor, la adoración al Señor de otra forma. Vamos a traerlo ahora en los hombros de los sacerdotes para hacerlo de otra manera. Porque la otra forma no nos resultó. Él no lo hizo así. Él dijo, señores, me equivoqué. Fallé porque lo hicimos a la forma de los inconversos. Y tenemos que adorar al Señor a la manera de Dios. Fallé, cometí un error, pero le pido perdón, me arrepiento y ahora lo vamos a hacer a la manera de Dios. Eso hizo David. Y lo vemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versos 2. Y los mandó ¿a qué? A los músicos, a santificarse. Usted lo encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versos del 11 al 12. Los mandó a santificarse. Y cuando usted busca en el original, la palabra santificarse significa apartarse, consagrarse, de ser uso exclusivo de Dios. Y solo con este verso, ahí se desploman la mayoría de los adoradores de hoy en día. ¿Por qué? Porque santificarse significa apartarse, consagrarse y ser de uso exclusivo de Dios. Usted no le puede cantar hoy al mundo y mañana en una iglesia. No. No se puede porque Dios no lo recibe. Y si Dios no lo va a recibir, ¿para qué lo hacemos? Tenemos que hacer algo que Él pueda recibir. Porque entonces si ese es el propósito, vamos a hacerlo de la forma de Él. Si no es el propósito, pues entonces lo hagamos como nosotros querramos. Hermanos, y yo bajando de un lugar, vi un anuncio de un grupo de personas, de adoradores. Que si yo qué, que si yo cuánto. Y ahí habían como 8, 9 o 10 adoradores. Y usted veía cada uno de ellos y parecían de todo menos un ministro de adoración. Parecía uno un tecato, uno un ladrón, uno un atracador, el otro un violador. Eso es lo que parecían cada uno. ¿Por qué? Porque ahora los cantantes, porque no son adoradores sino cantantes, quieren parecerse al mundo en vez de parecerse a Jesús. Y la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, o sea, copia a Jesús. Y lo menos que hacen ahora es copiar a Jesús. ¿Cómo que se viste los reggaetoneros? Con un pantalón por aquí cayéndose, una gorra cruzada y se paran así. Pues yo también. Y se le olvida, ignoran el significado de los pantalones en el suelo. Eso sale de la cárcel de los Estados Unidos. Cuando una persona, un hombre, míreme la mano, estaba disponible, se ponía el pantalón por aquí para una señal para el otro, se sepa que está disponible. Entonces, cuando una gente en ignorancia hace eso, lo que le está diciendo a otro, mira, estoy disponible,
necesitamos un empleado. La gorra cruzada significa rebelión. ¿Por qué? Porque la visera es ¿para qué? ¿Para cubrirte de qué? Del sol. Para eso le pusieron la visera, la gorra. Pero cuando tú te la pones de aquí, tú tienes los ojos en la oreja. Es una forma de rebelión, ir en contra del diseño de la gorra, del diseñador de la gorra. Rebelión. Y una de las características de Dios es ser rebelde. No. ¿De quién es el rebelde? Que el Señor lo reprenda. Entonces, no han retorcido todo y muchos van y compran las canciones de esta gente, ponen en su radio a estos sinvergüenzas y adoran al Señor. Hay uno por ahí que le canta a un muerto, que yo estoy en un lugar rodeado de luz, no llore por mí. Pero la Biblia dice que los muertos no hablan, y cuando usted habla con un muerto está hablando con un demonio. Y el cristiano se lo goza. Entonces vemos que lo primero que hizo David, lo primero que hizo el rey David, el primer director de alabanza de la tierra fue David. Lo primero que le dijo a los chicos, vengan, santifíquense. Ustedes no me pueden cantar al Señor así como están, porque Dios no lo va a recibir. Santifíquense, vengan, pídanle perdón al Señor, vivan una vida correcta, una vida agradable al Señor. No pueden hablar mentiras, no pueden engañar, no pueden estar bebiendo, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Santifíquense. Y cuando ustedes lo hagan, entonces van a subir al altar y cantar. Y los instrumentos también me los santifican. Porque con esta guitarra que es para el Señor, usted no me puede ir a una discoteca a cantar con Toño. Usted no me puede cantar como dijo este señor, aquí cantando con mi amigo Marc Anthony. No. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Entonces, esto le está haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo. Por eso le hemos titulado 2 cosas que le están haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo. En vez de adoradores, parecen delincuentes. Y en vez de parecerse al Señor, se parecen al mundo. Y David constituyó luego el ministerio de adoración. Y no una adoración de 1 hora. Y hay iglesias que el momento de adoración son 15 minutos. ¿Cuántos han ido a iglesias que son 15, 20 minutos la adoración? Levanten la mano, a ver quién ha ido a iglesias así. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cómo lo hizo David? No, continua. Búsquenlo en la Biblia, no me crean. Continua tiene que ser la adoración. Este grupo sale y entra otro. Y cuando ese grupo sale, entra otro. Y cuando ese grupo sale, entra otro. Porque aquí no se para de adorar al Señor. Y usted ve que hay gente, por eso que hay gente que van a la iglesia. Ay, ¿cuándo se acaba la música? Qué largo. ¿Cuánto dura? No se cansan. Yo quiero oír la palabra. Y pierden de vista que la adoración, el tiempo de la adoración es mejor que lo de la palabra. ¿Por qué? Porque la adoración tú le das al Señor y la palabra tú la recibes. Y dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Porque cuando tú le das a Dios, podemos ver en toda la Escritura que Dios no se queda con nada de nadie. Cuando Dios te pide algo, te lo multiplica.
No te pide para quitar. Le dijo a Abraham, Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, al que tú amas, ven, páchamelo. Y le dijo Abraham, mi único hijo, y es fácil. No, le dijo, bueno, Isaac, vámonos, que te voy a llevar a un lugar. Acuéstateme aquí. Y Isaac, ¿qué hizo? Papi, pero ¿qué tú estás haciendo? Tú me estás poniendo en un altar y tiene un cuchillo en la mano. ¡Ey, ey, cuidado! Un muchacho joven con un anciano de 100 y pico de años se zapateó, se revolteó. No, se quedó tranquilo. Porque Isaac sabía lo que iba a suceder, que iba a ser un sacrificio a Dios. Tranquilo. ¿A quién se parece que fue a la cruz y no habló? Y cuando Abraham cogió el cuchillo, le dijo, bueno, le voy a dar un solo. Y cuando hizo así, que ya lo iba a bajar, le dijo el Señor, detente, no mates al niño. Solamente fue para probarte, Abrahamcito. Y por cuanto obedeciste mi voz, tu descendencia será como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Lo bendijo, se lo multiplicó, ¿sí o no? Hoy en día nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, el padre de la fe. Si Abraham no le entrega a Isaac, no tiene todos estos hijos que tienen hoy. Si hubiese quedado con uno. Porque cuando Dios pide, no es para quitar, es para multiplicar. Entonces, cuando tú vienes y adoras al Señor, a la manera de Dios, Dios te va a bendecir, te vas a sanar si estás enfermo, te vas a suplir si estás en escasez, te va a poner en alto si estás en bajo perfil y tú serás bendecido en gran manera. ¿Por qué? ¿Porque le pediste? No, porque le das al Señor alabanza y adoración al único digno de ser alabado y adorado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Pero muchas iglesias no saben esto. No, 3 cancioncitas y tráeme a cualquiera que cante lo que sea y que suba ahí y dele para allá. Porque esto es para gozar. Ni es para gozar, ni es cualquier cosita, sino que es algo sagrado, santo, que hay que tener cuidado. Usa murió. Pero yo oigo ahí a fulano que canta de todo y no muere. Le pasó como a Adán, murió y ni cuenta se dio. Cuando comas del árbol morirás. Y Adán murió. Adán no murió, él siguió caminando, pero estaba muerto espiritualmente, apartado de Dios. Y eso andan, todo eso son muertos vivos. Porque a Dios no le agrada eso, no comparte eso porque Dios es santo. Dios no es un tigre para que usted venga con tigueraje al Señor. ¿Usted cree que Dios nació en Gualey? Y no hablo en contra de las personas de Gualey, porque hay muchas personas que son hombres y mujeres de Dios, sino hablo de un sector corrupto. Entonces, vemos algo más. Aunque tengas una buena intención, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Primer libro de Crónicas 15:13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza, o sea, conforme a lo que él estableció. Eso lo dijo David, no lo digo yo. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia, hermano, yo no estoy inventando nada. Búsquelo en su Biblia, apúntelo y léalo. Entonces Dios no cambia. Dios no cambia. Y además, Dios no se degrada. Dios mantiene su estándar de santidad.
El que quiere degradar a Dios o que quieren no, que intentan, porque nunca lo podrán hacer, es el hombre. Entonces veamos algo más. Debe ser a la manera de Dios. Primera de Crónicas 15:15 dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Así es que hay que hacerlo. ¿Por qué esa música que hoy se está disque cantando al Señor no funciona? Porque cuando usted ve una hermana aquí, estamos todos de pie, imaginémonos todos de pie, y aquí usted ve una hermana bien surtida, bien repartida, una obra del Señor, y usted la ve, ¿en qué piensa? ¿En el Señor? Dígame usted si usted piensa en el Señor o en la señora. Y si usted, siendo dama, ve un hombre buen mozo, así como Donnie, también, ¿qué piensan las chicas? Con el permiso de Jennifer, ¿qué piensan? Aleluya, gloria al Señor, mi alma te alaba, Jehová. Usted piensa en todo menos en Dios. Ya lo bajaron del cielo y lo metieron en la tierra rumbo al infierno. Entonces, usted debe de tener estas cosas pendientes. Pero vamos a seguir hablando un poquito más, que ya el tiempo se está agotando. 5 razones por las cuales no podemos adorar al Señor con lo que sea. Efesios 1:6 dice que para la alabanza de su gloria fuimos creados. 2, Deuteronomio 10:21, Dios es el objeto de tu alabanza. El ministro no debe de cantarle a la esposa, al niño, a los hermanos, al pueblo, sino a Dios, solamente a Dios. 3, Apocalipsis 5:13, la alabanza es para el Padre y para el Hijo. Hebreos 2:12, Jesús habita en medio de la alabanza. ¿Y usted se imagina al Señor bailando un reggaetón? Porque yo no puedo imaginarlo. Mi mente no llega tan lejos. 5, Hebreos también 2:12 dice que Jesús alaba juntamente con nosotros al Señor. Usted se imagina al Señor cantándole al Padre. Jamás. Eso es un absurdo. Y no culpo a esos miembros de alabanza. Vamos, como no sé qué calificativo ponerle, pero ellos no son los culpables, sino sus pastores. Porque si usted necesita de un pastor, estas personas famosas que se han desviado ahora y se han metido al ecumenismo, es porque como se creyeron tan altos, tan grandes, no necesita un pastor. Y después que dejaron a sus pastores fue que se desviaron. Pero tampoco le sirve tener un pastor que no le diga las cosas como son. Porque si no le dice las cosas como son, usted no tiene nada. No, hermano, que no me gusta, que usted habla muy fuerte. Y después me pongo guapo. Pero Jesús, que es al que hay que imitar, le dijo a algunos, generación de víboras, hipócritas, cositas tiernas así como esas. Un día agarró y volteó una mesa y le dijo, la casa de Dios no es una cueva de ladrones. Cositas como esa.
Y vino un día Pedro y le dijo, Señor, aguántate, que está predicando muy fuerte, se te van a ir todos. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Ay, sí, Pedro, es verdad, excúsame que me cedí. Le digo, Pedro, si tú quieres vete también, vete también. Porque yo no voy a cambiar mi modo de enseñar. La verdad no se cambia. ¿Y qué le dijo Pedro? Ah, pues me voy, me pongo guapo y me voy. Chusma, chusma. No, le dijo Pedro, ¿y a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Eh? ¿De qué nos vale que alguien nos endulce y que nos vayamos al infierno junto con el encantador de serpiente? No, de nada vale. De nada vale. Pero vamos a ir bien rápido. En el Antiguo Testamento dice que la alabanza y la adoración está caída. No lo digo yo, lo dice la Biblia. En 9:11, óigale el verso que pusieron esto. ¿Por qué es que Dios me mete en problemas? Miren el número del verso. Amós 9:11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo. No dijo, hay que estar actualizado, vamos a hacerlo moderno. No, como era en el pasado. Y miren las condiciones que estaba el tabernáculo de David, o sea, la adoración, porque es la adoración que comenzó David. El primer ministerio de adoración fue David. Y miren cómo estaba. Había que levantarlo. Estaba caído. Había que levantarlo nuevamente porque estaba en ruinas. Y había que ponerlo como en las sendas antiguas. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Pero hermano, es que eso es Antiguo Testamento. Pero yo le dije que el Antiguo Testamento no está anulado. Pero no, hábleme del Nuevo, que yo no me gusta mucho el Antiguo. Vamos para el Nuevo, a petición popular. ¿Qué dice el Nuevo? El Nuevo Testamento dice, en hechos y no palabras, dice 15:16, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar. El mismo verso se repite en el Nuevo Testamento. O sea, es para que usted haga así, mire con la cabeza, no dude. Conclusión. El ritmo va a ministrar el cuerpo. Si el ritmo pone a mover la cintura hacia abajo, tiene problemas el ritmo. El merengue, la salsa y la bachata son ritmos sensuales. Y si no, observe cómo bailan. A ver si bailan. Así que se baila. Parecen a chita. Dando más cintura que un mono. La melodía ministra al espíritu. La melodía de David libraba a Saúl. Para que no, la melodía no importa. Esos son pequeñeces. Pero cuando David tocaba no cantaba. Solamente era melodía. Las letras ministran el alma. ¿Usted cree que si yo comienzo a cantarle que usted está solo, triste, avergonzado, que lo dejaron, te abandonó? ¿Usted cree que su alma va a estar muerta de la risa? ¡Ay, qué bueno que me dejó solo! ¡Qué bueno que se fue con otra! ¡Aleluya! Me dejó. No, la letra va a ministrar tu alma. Y no lo digo yo ni lo dice la Biblia. Hasta Peñasuazo dijo, nosotros los compositores manipulamos el alma de las personas. Cuando tocamos un tono alto,
la gente se pone contenta. Cuando tocamos un tono bajo, ustedes los músicos saben mejor que yo de eso, la gente se deprime, se pone triste. Y la gente, los compositores nos manipulan y usted ni cuenta se da. La música romántica, que de romántica no tiene nada, porque la mayoría son de desamor, porque la de desamor se pega más que la de amor, ¿o no? Se pega más que me dejó, que estoy feliz. Y si no, pregúntenle a José José, con soy un triste payaso, entristece en el alma. Y usted sabe lo que dice Proverbios, ay de aquel que le canta a un alma triste. Ay de aquel. Y la palabra no es ay de aquel, sino ay de aquel. Esa es la entonación. El reggaetón provoca violencia, sexo y consumo de drogas. Eso provoca el reggaetón. Y usted ve las letras, escucha cómo se mueven, hasta cómo todo, y lo que provoca es que si me pisas un trompón. La bachata deprimen y entristecen el alma. ¿Ustedes saben cuándo comenzó el feminicidio a aumentarse? Cuando la bachata comenzó a pegarse y salió en rima. Conclusión. Cuando escuchas merengue cristiano, ¿en qué piensas? En Cristo. Wow, mira. Cuando usted escucha, yo traigo alabanza para ti, Señor, y vengo contento. Es una alabanza cristiana, dicen ellos. ¿Pero en qué usted piensa? En Navidad, en la discoteca. Wow, cuando yo estaba en el Yesé. Cuando ves en la iglesia una hermana bailando merengue, ¿en qué piensas? En el Espíritu Santo. Aleluya, cuánta santidad. Cuando escuchas un merengue del mundo con letras cristianas, ¿en qué piensas? Sean sinceros. Háganse estas 3 preguntas de forma sincera y no me la diga. Usted mismo se la dice y luego usted sabrá con el Señor lo que va a hacer. La alabanza del Señor está prostituida. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Judá qué significa? Alabanza. Pero ustedes saben que Judá se acostó con una prostituta y se prostituyó. Usted lo encuentra en Génesis 38, del 13 al 18. Judá se prostituyó con Tamar, siendo el suegro de Tamar. Se prostituyó. Ahí estaba ya profetizado la prostitución de la alabanza. En Génesis 38, del 13 al 18. Las escrituras nos enseñan que hay puntos de contactos. En Hechos 19, del 18 al 20, puntos de contactos. Y cuando usted me canta una música merengue, reggaetón, bachata y toda esa cosa, usted está teniendo un punto de contacto con el mundo que lo va a traer no a la iglesia, sino al mundo. Y el amor al mundo nos constituimos enemigos de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Que esta es la primera parte de 2 cosas que le han hecho daño a la iglesia. A mucho pueblo. Porque hay pastores que no le interesan el alma de las personas, sino lo que tienen las personas en los bolsillos. Cuando usted habla mentira, se mete en la esfera del diablo. Cuando usted engaña, usted sale de la esfera de Dios y se mete en la esfera del diablo. Cuando usted hace algo que viola las escrituras,
usted sale del orden de Dios y se mete en el orden del diablo, aunque usted me diga que no. Porque en este caso ni usted ni yo tiene la razón. El que tiene la razón es el autor de los 66 libros que componen las Escrituras. Esto no se hace ni a la manera del pueblo ni a la manera del pastor. Esto se hace a la manera de Dios. Entonces, si se hizo a la manera del pueblo, del creyente, está mal. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Cuál es el ritmo que está de moda? Porque vamos a hacerlo para que a la gente le guste. Error. No se hace a la forma del pueblo, se hace a la manera de Dios. Y el pastor que dice, bueno, que a mí me gusta tal cantante del mundo. Y como me gusta tal cantante, yo canto las canciones de ese cantante y le pongo las letras del mundo, le pongo letras cristianas. Error, porque tampoco se hace a la manera del pastor, del líder, de lo que sea. Se hace como dice la Biblia. Así es que se debe de hacer. Y todo aquel que vaya en contra de eso está equivocado. Llámese quien se llame y sea quien sea, y no importa la iglesia que tenga, ni los programas que tenga, ni lo famoso que sea, ni lo millonario que sea, ni lo ungido que sea, ni los milagros que sea, ni las profecías que dé. No importa. Es un hijo de desobediencia, un rebelde a las Escrituras, y Dios no le va a apoyar eso, aunque tenga 500,000 años en el ministerio. Las cosas se deben de hacer a la manera que está constituida por el Altísimo. Aunque usted sea nuevo creyente, si lo hace a la manera de Dios, la pegó. Y yo te bendigo para que tú no te lleves de hombre alguno. Y te bendigo para que no copies las cosas que están afuera. Yo te bendigo para que tú te lleves de lo que dice la Biblia, obedezcas lo que dice la Biblia y agrades al único que te va a salvar o te va a condenar, y es nuestro Señor Jesucristo. A ese que hay que agradecer, porque ese fue el único que murió por ti y por mí. ¿Por qué vas a obedecer a alguien que no ha dado su vida por ti? ¿Por qué vas a obedecer y ser gracioso, simpático a alguien que lo único que le interesa es sacar lo que tiene en el bolsillo y no le interesa cuál será el destino de tu alma? No. Cristo no hizo nada de eso. Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que usted y yo, siendo pobres, seamos ricos. Pero ricos en el cielo, y quizás aquí también, porque no estamos en contra de las riquezas, pero si vienen de Dios y en el orden de Dios. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana, y vamos a despedir con el hermano Leonardo, que va a tocar esta alabanza. Ay, miren, hermanos, miren, oigan.